noches, bienvenido a este espacio de Panorama Político. Hoy en una emisión especial acá en Noticiero Guatevisión hablaremos durante toda la semana de todos esos acontecimientos políticos que, bueno, marcan el camino hacia lo que están esperando los guatemaltecos este domingo, que es elegir al próximo gobernante de nuestro país. Un camino pues que ya se vislumbra bastante conflictivo en algunas áreas, pero en otras con bastante luz. A ver, podemos hacer un resumen de la jornada de hoy. Vemos cómo hay cierto incluso temor de que las elecciones pudiesen estar en riesgo debido a las lluvias, debido a la situación que atraviesa nuestro país, Carolina. Así es, esta semana arrancamos elecciones y precisamente el Tribunal Supremo Electoral realiza hoy la mesa de seguridad que se encargará de verificar los focos de conflictos que puedan registrarse en esta segunda vuelta electoral. Pero algo muy interesante marcó este inicio con el tema de las lluvias, aunque inicialmente se habló inicialmente del plan de seguridad que tomarán las autoridades encargadas de la seguridad para las elecciones. El tema de las lluvias fue una cuestionante en medio de esta reunión a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, que descartan que esto sea impedimento para que los guatemaltecos vayan a las urnas. Al contrario, ellos señalan que van a garantizar de que existan vías expeditas y si es necesario de último momento hayan cambios en los mismos centros de votación, que digamos que el resto de la semana las lluvias continúen y causen algunos daños. Estos imprevistos el tribunal los va a tener en cuenta siempre, pero yo creo que el tema de las lluvias, a menos de que estas no pasen a más, no estarían generando una incidencia negativa en que la gente no acuda a votar. Estamos hablando si no pasa una catástrofe, que esperemos que así no sea. Yo creo que hay una diferencia bastante sustancial entre la primera vuelta de elecciones y la segunda vuelta. Cuando fue la primera vuelta estábamos todavía, no sé, a 2, 3 días de que se realizaran las elecciones y todavía estaba este ambiente de incertidumbre en ¿será que se van a dar las elecciones o no? No se siente el ambiente electoral. Era bastante confuso y la población de verdad lo percibía y eso también incrementaba la percepción de que no fuera a haber afluencia de personas hacia los centros de votación. Sin embargo, para esta segunda vuelta de elecciones creo que ya se ha consolidado bastante el tema electoral, tanto por parte de los candidatos como por parte del Tribunal Supremo Electoral e incluso la misma ciudadanía. Creo que hay un ambiente más estable y también más propicio para que la gente pueda acudir a realizar su voto en esta segunda vuelta. Bueno, eso puede ser dentro del plano meramente físico, digamos, pero en el plano emocional creo que pasa por la cabeza de muchas personas varios elementos que pueden incidir mucho en esta segunda vuelta. Uno es la falta, por ejemplo, de mediciones científicas que puedan orientar al ciudadano a poder determinar cómo va más o menos su candidato o cómo va el oponente. En relación a eso creo que hay mucha incertidumbre, si bien es cierto en la primera vuelta una de las encuestas, digamos, que marca la tendencia es la de Prensa Libre y se publicó días antes de que se realizara la primera vuelta y fue casi exacta. Entonces creo que en este momento, pero sí, hubo otro tipo de encuestas que más o menos por ahí iban midiendo a pesar de toda la conflictividad que se presentaba en la coyuntura. En este momento creo que hace falta eso y luego determinar cuánta incidencia real tiene la injerencia de este nuevo actor que es Jimmy Morales. O sea, es sumamente complicado incluso para los expertos en temas de estudios de mercados, para politólogos, es sumamente complicado poder medir hacia dónde van las elecciones en esta segunda vuelta, porque platicábamos sobre de quién podrían ser eventualmente ese casi 1 millón de votos que eligió a Manuel Valdizón en primera vuelta, y lo ven también sumamente complicado, porque independientemente de que los intereses se compartan entre el partido de la UNE y el partido de Manuel Valdizón, creo que en esta segunda vuelta eso se desmorona y posiblemente se dividan esa cantidad de votos. Primero porque ya se vuelve un voto independiente, a pesar que yo sigo insistiendo que el poder local tiene mucha incidencia, pero ya se vuelve mucho más independiente en esta segunda vuelta el voto de la ciudadanía en general. En este sentido yo quisiera resaltar también algunos aspectos. Por ejemplo, recuerdo que apenas un día después de que el Tribunal Supremo Electoral había oficializado los resultados de la primera vuelta, sale Sandra Torres en una conferencia de prensa diciendo el voto rural se había dividido con la candidatura de Manuel Valdizón y es el momento en que yo tengo que recuperarlo. Yo voy tras ese voto rural
Sin embargo, concuerdo en que efectivamente no se pueden completamente delegar o heredar esos votos a Sandra Torres, pero pienso que las estructuras locales han demostrado que no siempre tienen una incidencia fuerte a la hora de votar por el candidato a la presidencia, y eso quedó reflejado en la primera vuelta de elecciones, en donde vimos con mayor incidencia cómo los ciudadanos recurrieron al voto cruzado, y creo que si se dio eso dentro de la primera vuelta, no se puede demeritar que vuelva a suceder en la segunda vuelta. Recordemos que en el caso de la primera vuelta también era una situación bastante atípica, desde que teníamos un Manuel Valdizón que realmente no le correspondía estar encabezando las elecciones, debido a que él prácticamente heredó ese voto de una infinidad de partidos en las elecciones pasadas, hacia todos estos señalamientos que hacía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que realmente le restaban mucho poder al Partido Libertad Democrática Renovada, y obviamente esto hacía que los candidatos locales, como tú bien lo mencionabas, que tienen mucho poder, decidieran prácticamente velar por su espacio, velar por su candidatura y evitar desgastarse con Manuel Valdizón. Yo creo que eso incidió mucho. Yo creo que ahorita o en este momento está muy incierto el decir, bueno, Jimmy Morales tiene el voto urbano y Sandra Torres tiene el voto rural. Creo que este panorama ha cambiado de la después de la primera vuelta, pues lo vemos en los discursos de los candidatos, vemos hacia qué grupos se están orientando, vemos las reuniones que han sostenido, el hecho de que Jimmy Morales se haya reunido con los exPAC, el hecho que apele o que señale que está a favor de la pena de muerte, está yendo a un sector específico, también como en el caso de al decir o al enfocarse mucho a una posición bastante nacionalista, a apelar al evangelismo en sus discursos. Creo que se está orientando, y este grupo de la población no está solamente en el área urbana, sino está en Pero hay datos concretos que evidencian de alguna manera que puede ser lo contrario. El hecho de que solo haya obtenido 3 alcaldías, por ejemplo, en el interior del país, eso denota y demuestra que Jimmy Morales no tiene esa fuerza local, independientemente de los que hayan votado por él como presidente. Lula decía precisamente eso del voto cruzado. Yo creo que en este momento ya no es tanto el peso de los alcaldes. Yo sigo insistiendo que el poder local tiene mucho que ver, porque promueven el voto del caballo ganador, le van a apostar obviamente a la persona que vaya eventualmente, que ellos consideren que vaya a ganar, y muchos alcaldes, por ejemplo, de los grandes, ya lo hablábamos la semana pasada, se están decantando por Jimmy Morales y por su discurso más que todo urbano. Yo creo que Jimmy sí va a poder heredar esa estructura partidista del Partido Libertad Democrática Renovada, del Partido Patriota, que al final sí le van a dar esa fuerza para poder competir bastante fuerte ese voto rural, que era hasta lo que nosotros pensábamos. Yo creo que Sandra y Valdizón. hay entre 3 y 4 elementos que sí son sumamente puntuales y de donde la gente se puede agarrar para poder elegir entre uno y otro. Uno es el tema, por ejemplo, de la presencia de la mujer en el poder. O sea, no había hasta ahora en la historia una mujer dentro de la segunda vuelta compitiendo por la presidencia. Entonces refuerza esa figura de la mujer y entonces va en contraposición del tradicionalismo de la figura masculina en el poder. Por otro lado, el tema de la ideología. Obviamente Sandra Torres se decanta por una ideología de izquierda un poco más marcada y el otro por una tendencia de derecha, como no hubiese pasado si hubiese llegado Valdizón y Sandra Torres. Y el tema también de la ruralidad, que ese es un tema del que hay que hablar mucho, porque no hay tampoco una medición exacta que te permita decir sí, el voto rural es de Sandra. Lo que pasa, eventualmente, y lo hablábamos con Philip Chicola en la mañana, él habla de una Guatemala sumamente profunda, de esa Guatemala a donde las encuestas no llegan y que eventualmente le puede dar unos puntos más a Sandra Torres de los que eventualmente se materializan en las encuestas. A ver, Miguel, pero yo sí discrepo un poco en el sentido de que las estructuras locales puedan heredarle, por ejemplo, ese voto a un candidato a la presidencia. Si fuera realmente así, entonces a quien estaríamos viendo en esta segunda vuelta sería a Manuel Valdizón, porque él fue el que más alcaldes obtuvo y el que más al final, en ese momento considero que sí fue una decisión del poder local no darle ese apoyo a Manuel Valdizón. Más que era lo que mencionaba pero no puede anteriormente. Ser completamente más allá el poder local con el candidato. No, más allá más allá de eso que ellos dependen los recursos de las alcaldías. Y de eso recuerden, depende mucho de la obra. Sí, pero no el voto del ciudadano. Bueno, yo sí creo que fue una decisión del poder local
no apoyar a Manuel Valdizón en esa segunda vuelta. Recordemos que tradicionalmente así ha sido. Obviamente tenemos muchos factores que dicen que Guatemala ya no es la misma Guatemala que teníamos hace 4 años, que teníamos incluso hace unos meses. Entonces yo creo que sí influyeron varios factores. Quizá tienes como mucha razón en ese sentido, pero yo sí considero que en esta ocasión fueron los alcaldes los que decidieron no darle el apoyo a Manuel Valdizón, más allá de que no hayan tenido incidencia en ese sentido. Yo creo que también hay que hablar sobre lo que ocurre hoy, en donde el Ministerio Público presenta antejuicios contra candidatos o actuales alcaldes, y entre ellos el alcalde de Malacatán, San Marcos, quien estaría buscando la reelección, y es uno de los municipios en donde se va a repetir elecciones, y donde podría, o donde está dentro de los 11 municipios con posible conflictividad y riesgo de que haya conflictividad el día de la segunda vuelta. Yo no sé cómo ven ustedes el hecho de que se sigan o que sigan saliendo procesos de investigación, procesos de antejuicio contra estos candidatos. Bueno, el vivo no ejemplo es el de hoy, directa, de ¿no? Arnoldo Medrano. Yo creo que de alguna manera ese tipo que ese fue el fenómeno, digamos, que marcó la diferencia en la primera vuelta, esa coyuntura en donde se empezaron a capturar posibles candidatos o incluso candidatos a diferentes puestos de elección popular, y eso decantó también la credibilidad que tenía la población en cuanto a Manuel Valdizón, el tema de Barquín, el tema de Loaiza, el tema de Mirza Arriaga, el tema de muchos de sus militantes. Creo que también debilitó esa figura como partido que tenía la ciudadanía en relación al partido líder. Yo creo que en esta ocasión, por ejemplo, ven a un Arnoldo Medrano y ya tras las rejas y con un proceso penal bien fundamentado, Pero creo, proceso legal fundamentado, estamos hablando de 10 procesos. Claro, entonces yo creo que también la ciudadanía, pienso, y creo que es una forma como lógica o de sentido común, en cuanto que vaya mermando esas fuerzas que antes tenían cooptado, o que fueron esos caudillos que tenían cooptado sus poderes locales, y que creo que ahora no se va a dar, creo que va a ser un poco diferente. Y que vuelve de nuevo el mismo proceso, ¿verdad? Poner de nuevo los ojos sobre el organismo de justicia, porque muchos de estos procesos, por ejemplo, fueron al final por falta de mérito, que Arnoldo Medrano seguía también en este tema de la impunidad, ¿verdad? Entonces, sí, es el 10º, pero de nuevo hay que centrar los ojos en el organismo judicial. En el organismo judicial y también en el Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público fue debilitado estructuralmente a propósito para que precisamente no tenga esta fuerza para litigar fuertemente en los tribunales, y por eso es que vemos tantos procesos caídos con investigaciones supuestamente suaves, que no tuvieron el sustento adecuado, pero es porque al final no logran litigar fuertemente en los tribunales, porque el Ministerio Público está completamente debilitado. Ahora bien, hay dos cosas también. Si llega, que hemos visto que has cambiado, ¿verdad? Si llega a quedar Jimmy Morales, creo yo, que es una posibilidad muy fuerte. Analistas coinciden en que no va a tardar más de 6 meses a 1 año, por la inexperiencia que tiene en la administración pública, que esos son los dos elementos básicos en contraposición que están compitiendo por llegar al poder. A ver, Miguel, yo creo que eso aplica tanto para Jimmy como para Sandra. Ninguno de los dos va a llegar a 1 año si continúan las condiciones como las tenemos actualmente. Pero también hay que considerar una cosa, que en el caso de Jimmy Morales seguramente lo enfatizan por el hecho de la inexperiencia. Claro, pero también hay que ver quién es ese equipo que le está respaldando. Desafortunadamente no tenemos los nombres completos, no tenemos, por ejemplo, nombres concretos de quienes estarían integrando su gabinete, que es algo que hasta el momento se les sigue demandando a los dos candidatos y que ellos no han salido. Y lo que sí tenemos son los nombres de algunos financistas, claro, los financistas tradicionales de el Partido y financistas que finalmente después de quedar un gobierno siempre se ven favorecidos de alguna pero en relación, por ejemplo, a Santa Cruz, y eso sí es concreto. Lo va a acompañar Menocal por ejemplo, en el tema de seguridad, en comunicación está Ronaldo Robles, en salud también ya sabemos que son personas de la era de Colón, en comunicaciones también, es decir, son los antiguos actores del gobierno de Álvaro Colón, y eso sí es concreto. Al final, en el caso de Jimmy Morales, por ejemplo, también tenemos que hacer la salvedad de que también tiene personas que serán muy cuestionables, como es el caso de esta diputada electa que tiene contratos con el Estado, y pues que ni modo, nosotros continuaremos analizando en este espacio de Panorama Político. Le agradecemos haber permanecido con nosotros, y recuerde que hay más información acá en Noticiero Guatevisión. Los esperamos mañana.